Voy a hacer la narración de un recorrido por lo que es el este de Europa, iniciando desde Berlín y terminando en Budapest. Aquí pues vamos a ver algo de su historia, conocer sus grandes edificios, algo de la monarquía, las vivencias que tuvieron, pues ahí pegó mucho lo que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y hay algunas ciudades con una gran espiritualidad, a pesar del secularismo que se dice que se vive en Europa. Espero lo disfruten como yo lo disfruté. Mi nombre es Amanda Arellano. Iniciamos nuestro recorrido por la ciudad de Berlín, recorriendo sus calles y visitando iglesias, donde pues ahí es parte importante que se ha formado la historia de todos los pueblos. La iglesia ha tenido un papel importante. Después de estar separada la ciudad de Berlín por la Alemania occidental y la oriental, después de la Segunda Guerra Mundial, se construyó en un muro en el 1961 que se levantó de la noche a la mañana según los guías, y esto llevó a que las familias quedaran separadas. El Berlín Este era la ciudad comunista, se decía que era una ciudad gris porque los edificios eran así y la ropa también. Aquí vemos un trozo de ese muro que separó la ciudad por 28 años y que se convirtió en un símbolo de la Guerra Fría. Aquí podemos apreciar la división donde se encontraba el muro de Berlín de 1961 a 1989, que así como se levantó también fue caído. Fue en noviembre de 1989, de manera pacífica y sin derramar sangre o disparar un arma de fuego, la población alemana derribó el muro de Berlín. Esta estructura dividió la capital alemana por casi 3 décadas. Su demolición posibilitó la reunificación de Alemania y simbolizó con ello el fin de la Guerra Fría y la construcción de un nuevo orden mundial, cuyas consecuencias pues aún están aconteciendo. Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania y su capital Berlín quedaron divididas en 4 zonas, controladas cada una por las potencias ganadoras de la contienda, que fue la URSS de aquel entonces, el Reino Unido, Francia y Estados Unidos. La ciudad de Berlín quedó enclavada dentro del territorio soviético, por lo tanto pues también fue dividida en las zonas de este y oeste, quedando como una célula capitalista en el recién formado Estado socialista, lo cual generó las primeras inconformidades del gobierno de la RDA y además pues sentó las bases de la Guerra Fría. Con ello se aceleró la división de 2 bloques en el mundo, el occidental capitalista y el oriental comunista, que claro que con la caída de del muro, pues ya se vio un cambio, ¿no? Ahora es la Alemania pujante que todos podemos apreciar. La Puerta de Brandenburgo pues es un monumento muy simbólico en Berlín. Actualmente pues da la bienvenida a los visitantes que llegan a la ciudad para conocer los lugares emblemáticos con que cuenta Berlín. Siguiendo nuestro recorrido, pues llegamos a Polonia, visitamos Częstochowa, que se encuentra ahí el santuario de la Virgen patrona de Polonia, o la Madonna Negra. Esta frase recuerda el Cantar de los Cantares, que dice: soy morena, pero soy bella. La imagen milagrosa fue reconocida oficialmente por el Papa Clemente XI en el año de 1717 y actualmente es uno de los santuarios más visitados por los polacos. Así como nosotros creemos en la Virgen de Guadalupe, para ellos es su reina, la Virgen Morena o la Virgen de Częstochowa.
Otro lugar que visitamos pues fue Badovich, es la ciudad natal de San Juan Pablo II, enfrente de la casa donde residía pues Juan Pablo en su tiempo. Juan Pablo II, está la iglesia donde se supone que allí era donde oraba y visitaba en su niñez y juventud luego pues el actual santo Juan Pablo II. En la casa pues ahorita ya es un museo donde podemos encontrar una réplica de lo que es la Virgen de Czestochowa, y también podemos apreciar la sotana que llevaba el Papa el día que sufrió el atentado, que fue el 13 de mayo de 1981. Se encuentran en el museo varios objetos personales, pero algo que nos llamó la atención, aparte de cuadros y de varias cosas, pues fue la pistola que está ahí, donde con esa fue el atentado que sufrió San Juan Pablo II en 1981, como ya lo comentaba. Luego de ahí, un lugar que también vale la pena visitar, pues es el santuario del Señor de la Misericordia, donde Jesús le prometió a Santa Faustina Kowalska su misericordia y perdón de los pecados, y que además lo diera a conocer al mundo. Describió más bien la imagen que él quería que tuviéramos todos los católicos para llegar con toda su misericordia a nosotros. Su fiesta oficial pues fue declarada por San Juan Pablo II en el año 2000 y se festeja en el domingo después del domingo de resurrección. También pues es un gran santuario para los polacos. Aquí podemos apreciar imágenes que se encuentran en la parte del santuario, la Virgen María en la parte de afuera, imágenes que se encuentran dentro de la iglesia. También aquí pues vemos dónde fue la capilla del convento y parte del convento que aún funciona con las monjas, donde estuvo recluida Santa Faustina. Podemos apreciar el templo, se puede apreciar ahí la imagen del Señor de la Misericordia. A un lado también está pues la imagen de Santa Faustina, y ahí se supone que fue la revelación de Jesús, donde le dijo cómo quería que fuera plasmada su imagen para que la diera a conocer al mundo. Cerca de ahí se encuentra un santuario aún en construcción que va dedicado a San Juan Pablo II. Y claro que pues ahí no podía faltar ese gran santo, la imagen del Papa peregrino que fue San Juan Pablo II. Ya en el recorrido pues no todo es espiritualidad, es cultura, es conocimiento. Vale la pena visitar las minas de sal de Wilecka, cerca de Cracovia, donde aún después de varios siglos hasta la fecha se sigue explotando la sal en esas minas. Hay varios lugares de esa mina en el recorrido que vale la pena visitar por todos los años que ha tenido en trabajo esa mina. Pues son varias minas, nosotros visitamos solo una. Y bueno, pues ya de espiritualidad brincamos a las minas
Y ahora brincamos a lo que fue ese centro de concentración para los alemanes, que fue en Polonia, Auschwitz y Birkenau, donde pues ahora sí que fue un testigo de tantas muertes, los campos de concentración, donde los nazis querían dar el gran final, terminar con los judíos, que eran pues tan odiados por ellos, sobre todo por Hitler, ¿verdad? Hay varias bodegas donde ahí se encontraban las cámaras de gas, donde enviaban a todos los judíos que estaban enfermos, que no eran útiles, mujeres, niños, ahí eran pues masacrados, ¿verdad? Y también los que no, se podía decir que los que iban sanos, pues los mandaban a hacer trabajos forzados. Aquí están las bodegas donde se encarcelaba a los enemigos por tiempo indefinido. Muchos ahí quedaron por la mala alimentación que se tuvo y trabajados, ahora sí que trabajados y mal alimentados. Hay por ahí una leyenda que dice que en los campos de Auschwitz, entre 1940 y 1945, murieron aproximadamente 1.100.000 judíos que fueron polacos, rumaníes, que son los gitanos, y prisioneros de guerra soviéticos. Ahí se considera que fue la tasa más alta de muerte y de tortura, pero a la vez hubo varios sobrevivientes que gracias a todos ellos conocemos estas terribles historias. Ahí funcionaba para matar a pequeños grupos selectos de la población y se vigilaba que se realizaran los trabajos forzados. Entonces ahí se veía también lo que ya mencionaba, que se quedaban unos muertos por el sol, por el frío, porque ahora sí que es extremoso el clima, y también mal alimentados, que ya lo comentaba. Las bodegas que fueron haciendo pues tenían varias funciones, como eran la cámara de gas, bodegas donde almacenaban cosas, dormitorios, letrinas, y todas fueron construidos por los presos con poca comida y poca agua. Dentro de ellas pues hay fotos donde se ve cómo es que llegaban así, se puede decir que gorditos, y a los 2 meses parecían cadáveres por la mala alimentación y el trabajo pesado que tenían. Al entrar a ese lugar, la verdad se respira una tristeza y un horror. Hay una parte donde se exhiben los zapatos de diferentes tamaños de las víctimas, desde los de bebé, de niño, de tacones, de todas las víctimas. Y la verdad que es un lugar para mucha reflexión sobre la maldad humana que pues a la fecha seguimos viviendo. Y aunque conozcamos la historia y nos sorprenda y veamos tanta maldad, la verdad es que no hemos aprendido que es mejor vivir bien que vivir mal. Es una historia de mucha maldad, y pues ahí no se puede, por dentro no se permite tomar las fotos por respeto a las víctimas, inclusive se pide silencio por tantas y tantas muertes que hubo dentro de esos lugares. Y pues ya dejamos ahora sí Polonia y llegamos a Praga. Dicen que la ciudad de los castillos, de las reinas, de las princesas, y es verdad. Después de dar un paseo en la ciudad,
que es la ciudad vieja de Praga, pues podemos comprobar eso, recorrer sus antiguas calles, se disfruta también el río Moldova, que es el que atraviesa la ciudad, y la verdad que es un lugar de sueño. Aquí hay este castillo que es considerado la fortaleza más grande del mundo, y dentro de él destaca la catedral gótica de San Vito. Aquí está la fachada de la majestuosa catedral, que ya les dije, San Vito es, si se fijan, pues es una construcción gótica. Por dentro, ahora sí que por dentro y por fuera, pues vale la pena visitarla. Esta, pues ya dije, se encuentra dentro del castillo de Praga. Veamos lo espectacular de ahora sí que de los altares, de esos grandes monumentos. Es una majestuosidad. Y el reloj astronómico, pues famoso, es un imperdible para visitar en Praga. Se dice que fue creado a principios del siglo XV y aún está funcionando. Es de los grandes atractivos que se pueden apreciar dentro de la ciudad vieja. Y pues ya después de visitar Praga y algunos de las ciudades de Praga, pues nos fuimos a lo que fue Austria, la gran capital de Viena, donde se respira desde que se llega la tradición imperial. Sus edificios nos lo dicen todo. Dentro del centro valió la pena visitar lo que fue la cripta imperial de Viena. Ahí encontramos la cripta de Francisco José, que fue hermano de Maximiliano, y de la esposa, la emperatriz Sisi. Haciendo el recorrido por las diferentes criptas, pues la gran emoción, nos encontramos la de Maximiliano, que fue emperador de México allá por el siglo XIX. Y una gran sorpresa, la bandera de México ahí estaba las flores, y la verdad que ninguna de las criptas tenían ese gran detalle. Vemos que tenía también ahí un sombrero de charro, y se siente la emoción de que México se vive en todo el mundo. Otro museo también que vale la pena, pues es donde se encuentra el penacho de Moctezuma en Viena. Pasamos a visitarlo. Es el Museo de Etnología. Para los mexicanos, pues la entrada no tiene costos, se identifica uno y lo dejan entrar. Muy amables las personas, y se puede apreciar varias salas, pero entre esas está la dedicada a objetos mexicanos. La cultura de nuestro país pues lo resalta, donde se encuentran varios objetos de los aztecas, de los mayas, y ahí pues un mexicano simulando tener el penacho. Y aunque nuestro presidente actual, el presidente López Obrador, reclame el penacho, pues yo creo que ahí se debe quedar, está bien conservado. Quién sabe en el traslado si lo vaya a resistir. Entonces, pues sí vale la pena ver nuestras raíces interesantes dentro de todo ese viaje, y vemos que nuestro país sigue siendo grande para el mundo entero. Ojalá y los mexicanos supiéramos apreciar la riqueza tan grande que tenemos y cuidar más todos los edificios, toda la historia y toda la cultura
y no como luego lo vemos en esas marchas que luego solo destruyen pero no construyen. Pasear por el centro de Viena, la verdad que es una gran experiencia. En las diferentes esquinas se encuentran los músicos con diferentes instrumentos, pues cabe resaltar que la música clásica de los grandes de ahí viene. La ciudad huele a música, las esculturas por ahí de Francisco José de la empresa de la emperatriz Sisi, pues también vale la pena vivir ese ambiente de imperialismo. La ópera también es uno de los edificios que vale la pena visitar, ópera del estado de Viena, muy famosa dentro de lo que es la ciudad. Otro edificio que no se debe perder es el Palacio de Schönbrunn, que fue la residencia de verano de la familia imperial en el siglo XVII. La catedral, otro edificio increíble, es la Catedral de Viena o de San Esteban, una obra gótica también, y está coronada por una gran torre en forma de aguja. De cualquier parte de la ciudad se puede apreciar por la altura que tiene. Y pues no muy retirado de la ciudad está el Palacio de Belvedere, ahora un gran museo que alberga obras de grandes artistas. También es otro de los que se debe de visitar en este recorrido. Y bueno, pues de ahí seguimos nuestro camino y nos encontramos en la abadía de Melk, que es un monasterio cristiano, aún funciona, fue fundado en el siglo XI y a la fecha la iglesia igual grande, majestuosa, pero aún sigue en funciones y algunos monjes aún residen en esa abadía. Y fue en Melk, que está en el río Danubio, y ahí tomamos una barca que nos llevó a pasear. Ahí podemos apreciar la naturaleza, donde pues se traslada uno a otro mundo, ¿no? Dentro del recorrido seguimos apreciando las construcciones medievales que aún existen en varios lugares. Vemos lo verde de la naturaleza, una gran experiencia. Y ya por último del recorrido pues fue Budapest. Aquí podemos apreciar el Parlamento de Budapest, que está frente al Danubio. Es una belleza. La ciudad dicen que se divide en dos partes, que es Buda y Pest, y que solo el Danubio los separa y los puentes los unen. También al fondo podemos apreciar el castillo de Buda. La ópera, otra imperdible que vale la pena visitar. Y bueno, aunque todos los lugares que recorrimos, pues todos tienen edificios que fueron seriamente dañados por la Segunda Guerra Mundial, pero fueron reconstruidos y se sigue apreciando la majestuosidad de esos edificios. Por ejemplo, decían de Varsovia que fue destruida entre un 75 y un 85%, y a la fecha está reconstruida en su totalidad. En muchos casos trataron de seguir con la misma arquitectura que tenían los edificios, por lo tanto no están fuera de serie, modernos y viejos, más o menos llevan todos una misma estructura. Recorrer las carreteras desde Berlín hasta Hungría, pues fue una gran experiencia. Se nota el avance que se tiene en esos países,
Por ejemplo, las carreteras, que son las venas de todos los países, estaban en buenas condiciones, no había ninguna caseta de cobro, se veían los trailers llevar y traer mercancías, se nota ahí ahora sí que la economía, cómo fluye dentro de lo que es Europa, pero también se veían unos paisajes así maravillosos, todo verde, que me hacía recordar aquella caricatura de Heidi, donde se veía todo el campo verde. También se veían los campos sembrados de lúpulo, que es para la cerveza. Y además, pues una gran enseñanza en lo que es el orden, la limpieza y la puntualidad, cosa que nos falta. Por lo tanto, pues mucha reflexión para pensar que México es grande, que tenemos todo para ser una gran nación, pero ¿qué nos falta para dar el paso? Entonces, un viaje muy interesante de reflexión y de enseñanza. Espero les, les guste y que se recreen como yo lo hice, con la vista de los diferentes lugares, la música, la cultura y la espiritualidad. Y vale la pena. Gracias.